Tenía 40 minutos para cerrar un contrato millonario con inversionistas japoneses, pero el intérprete desapareció. Fue entonces cuando la empleada de limpieza dijo algo que lo cambió todo. Richard Thompson estaba con las manos temblando cuando colgó el teléfono. A sus 48 años, había construido un imperio empresarial desde cero en el competitivo mundo de Silicon Valley, superado recesiones económicas, enfrentado competidores despiadados y sobrevivido a una bancarrota que casi lo destruye una década atrás. Pero nunca había sentido el pánico puro que estaba experimentando en ese momento en el piso 42 del edificio Thompson & Associates, en el corazón de San Francisco. La llamada que acababa de recibir era el tipo de noticia que destruye carreras en segundos. Kenji Tanaka, el intérprete más prestigioso de la costa oeste para negocios corporativos con Japón, estaba en el hospital después de una emergencia médica grave. Y él era el único puente entre Richard y los inversionistas japoneses de la corporación Nakamura Holdings, que llegarían en exactos 35 minutos para la reunión más crucial en la historia de la empresa. Señor Thompson. La voz de Jennifer, su asistente ejecutiva, sonó por el intercomunicador, cargada del mismo nerviosismo que él sentía. Los reportes financieros están listos, pero sobre el intérprete. Jennifer, dime que encontraste a alguien. Richard se levantó de su silla de cuero italiano y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. A través de la ventana podía ver el Golden Gate Bridge en la distancia, pero hoy ni siquiera esa vista icónica podía distraerlo de la catástrofe que se aproximaba. Jennifer abrió la puerta y entró a la sala. Era una mujer de 38 años, eficiente y leal, que trabajaba con Richard desde hacía 8 años, pero hoy su rostro estaba pálido y sostenía una lista de papeles como si fuera una sentencia de muerte. Señor, llamé a todos los intérpretes especializados en japonés de San Francisco, Oakland y hasta San José. Todos están ocupados o no pueden llegar a tiempo. Ella hizo una pausa, tragando saliva. El mejor que conseguí solo puede venir a las 5 de la tarde. Richard dejó de caminar y la miró fijamente. Jennifer, los japoneses llegan en 30 minutos. Esta reunión vale $850 millones. Si perdemos este contrato, tendremos que cerrar 2 de nuestras divisiones y despedir a 400 personas. No era exageración. Richard había apostado fuerte en la expansión al mercado asiático de Thompson & Associates. Había invertido 3 años y $60 millones preparando esta alianza estratégica con Nakamura Holdings, un conglomerado tecnológico japonés que abriría las puertas para toda Asia, algo que había soñado durante 15 años. Lo sé, señor. Estoy tratando de encontrar una solución. Jennifer miró la lista nuevamente, pero sus opciones se habían agotado hacía mucho tiempo. Richard volvió a caminar por la sala, las manos en el cabello. Hablaba español con fluidez por razones de negocios en Latinoamérica, francés básico de sus días de universidad, pero japonés era un completo misterio para él. Había intentado aprender cuando era más joven, pero siempre encontraba una excusa para posponer las clases. Ahora estaba pagando el precio de esa procrastinación. ¿Aplicaciones de traducción? ¿Google Translate? Richard preguntó desesperado. Señor, se darán cuenta de inmediato. Y además, estamos hablando de contratos complejos, términos técnicos, sutilezas culturales japonesas. No es una conversación casual. Jennifer tenía razón y ambos lo sabían. El teléfono sonó. Richard atendió con una esperanza desesperada de que fuera alguna solución milagrosa. Era Hiroshi Nakamura, el CEO de la corporación japonesa, hablando en el japonés formal que Richard no podía entender ni una sola palabra. Yes, thank you. We are ready. Fue toda la respuesta que Richard pudo dar antes de colgar, rezando por haber dicho algo apropiado.
Jennifer, están llegando en 25 minutos. Richard casi gritó por primera vez frente a su asistente. Si no podemos comunicarnos con ellos, van a pensar que somos aficionados. Cancelarán todo, y nuestros competidores en Seattle cerrarán el trato. Afuera de la oficina, los empleados habían dejado de trabajar. Era la primera vez que escuchaban al jefe perder completamente la compostura. Michael Chen, el director financiero, se acercó a la puerta con cautela. «Richard, ¿puedo ayudar?» Michael entró a la sala, pero su japonés era aún más limitado que el francés de Richard. «Michael, ¿conoces a alguien que hable japonés? ¿Cualquier persona?» Richard estaba claramente desesperado. «Tengo un primo en Los Ángeles, pero está a 6 horas de aquí. Tal vez podamos...» Michael dudó. «Tenemos 20 minutos, Michael. ¡20!» Richard golpeó el escritorio con frustración. Sarah Williams, la directora de marketing, apareció en la puerta. «Richard, ¿y si explicamos que hubo una emergencia médica con el intérprete? Ellos entenderán». «Sarah, volaron desde Tokio específicamente para esta reunión. Cancelaron otros compromisos importantes. Si ni siquiera podemos comunicarnos adecuadamente, pensarán que somos una empresa de garaje». Richard se dejó caer en la silla, derrotado. El reloj en la pared marcaba exactamente las 2:30 p.m. En 15 minutos, 3 ejecutivos de Nakamura Holdings estarían sentados en la sala de juntas, esperando una presentación que Richard no podría hacer. Jennifer intentó una vez más. «Señor, tengo una última idea. Voy a llamar al consulado japonés. Tal vez tengan algún traductor disponible». Mientras Jennifer marcaba frenéticamente, Richard miró por la ventana y vio un Mercedes negro deteniéndose en la entrada del edificio. 3 hombres en trajes oscuros impecables salieron del auto, claramente asiáticos, claramente importantes, claramente puntuales como solo los ejecutivos japoneses pueden ser. El estómago de Richard se revolvió. «Jennifer, llegaron. Y no tenemos intérprete». Richard se levantó de un salto, el pánico alcanzando niveles estratosféricos. Fue en ese preciso momento que María Elena Hernández pasó por el corredor empujando su carrito de limpieza. Ella trabajaba en el edificio desde hacía 3 años, siempre invisible, siempre silenciosa. Era una mujer de 39 años, cabello negro recogido en una cola de caballo sencilla, uniformada con la ropa azul de la compañía de limpieza donde estaba subcontratada. María Elena había escuchado la conmoción viniendo de la oficina del señor Thompson, pero estaba acostumbrada a reuniones estresantes y ejecutivos gritando. Era parte del ambiente corporativo americano. Ella limpiaba esas oficinas todos los días y ya había visto de todo. Personas llorando al teléfono, discusiones acaloradas, celebraciones y desesperación. Pero hoy había algo diferente en el tono de voz del señor Thompson. Nunca lo había escuchado así, tan desesperado, tan humano. Normalmente él era cortés, pero distante con ella. La saludaba con un gesto de cabeza cuando se encontraban en el elevador, pero nunca realmente la había visto como persona. María Elena se había vuelto experta en ser invisible, en no molestar, en hacer su trabajo sin que nadie notara su presencia. María Elena se detuvo de limpiar cuando escuchó la palabra japonés, siendo repetida varias veces. Su mano apretó el trapo de limpieza con más fuerza y sintió esa punzada familiar en el pecho. Japón, Tokio. Una vida que había dejado atrás hacía 5 años y trataba de olvidar todos los días. «¿No hay nadie en esta maldita empresa que hable japonés?», Richard gritó al equipo que se había reunido en su oficina. María Elena se acercó a la puerta, luchando contra todos los instintos que le ordenaban continuar invisible, seguir siendo solo la empleada de limpieza que nadie nota. Pero la desesperación en la voz de ese hombre tocó algo profundo dentro de ella.
Tal vez era el recuerdo de sus propios momentos de desesperación, cuando había perdido todo y no tenía a nadie para ayudar. «Con permiso». María Elena tocó levemente en la puerta abierta. Todas las cabezas se voltearon hacia ella. Richard, Jennifer, Michael, Sarah, todos miraron a la empleada de limpieza como si hubiera interrumpido una reunión de Estado. «María, no es momento para la limpieza», Jennifer dijo automáticamente sin pensar. María Elena respiró profundo y dio un paso dentro de la oficina. «Disculpe molestar, pero escuché que están hablando sobre japonés». Richard la miró con impaciencia mal contenida. «María, estamos en medio de una crisis. Los japoneses están subiendo ahora mismo». «Lo sé, señor, por eso vine a hablar». María Elena hizo una pausa, sabiendo que las próximas palabras cambiarían todo. «Yo hablo japonés con fluidez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard parpadeó varias veces como si no estuviera seguro de haber escuchado correctamente. Jennifer abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Michael y Sarah intercambiaron miradas incrédulas. «¿Usted qué?» Richard finalmente pudo hablar. «Hablo japonés con fluidez, señor. Viví en Japón durante 11 años». María Elena mantuvo la voz firme, pero por dentro sentía como si estuviera saltando de un precipicio. Richard la estudió como si la estuviera viendo por primera vez y, de cierta manera, realmente lo estaba haciendo. Durante 3 años, María Elena Hernández había sido solo parte del paisaje, alguien que limpiaba su oficina mientras él estaba en reuniones, que vaciaba su basura y pasaba la aspiradora en la alfombra. Ahora, de repente, ella estaba ofreciendo salvarlo de la mayor crisis profesional de su vida. «¿Está segura?», Richard preguntó, la voz todavía cargada de incredulidad. «Absolutamente. Trabajé en Japón, viví allá, conozco la cultura japonesa y el protocolo empresarial. Puedo ayudar». María Elena sintió el corazón dispararse. Estaba ofreciendo volver a un mundo que había jurado nunca más ser parte. Del corredor llegó el sonido de voces, conversando en japonés. Los inversionistas habían llegado al piso. Richard miró a María Elena, luego al equipo, luego al reloj. No tenía opción. Era confiar en una empleada de limpieza mexicana o perder $850 millones. Jennifer lleva a María al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada, rápido. Sarah prepara un portafolio con nuestros materiales. Michael recibe a los japoneses en la recepción y gana tiempo. Richard respiró profundo. «María, espero que realmente sepa lo que está haciendo». María Elena asintió, pero por dentro estaba temblando. No era solo traducir una reunión de negocios, era volver a ser quien una vez fue, tocar heridas que todavía sangraban, enfrentar un pasado que la había destruido. Mientras Jennifer la llevaba corriendo para arreglarse, María Elena escuchó a los japoneses siendo recibidos en la recepción. Sus voces eran educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con quienes solía trabajar. Y por primera vez en 5 años, María Elena Hernández se preparaba para volver al mundo corporativo, no como la gerente regional que alguna vez fue, sino como la intérprete improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Richard Thompson. El destino de $850 millones estaba en las manos de una empleada de limpieza que guardaba secretos que nadie imaginaba. María Elena sabía que después de esta reunión nada sería como antes. Ya no podría ser invisible y tal vez, por primera vez en 5 años, no quisiera seguir escondiéndose. Jennifer prácticamente arrastró a María Elena por el corredor hacia el baño ejecutivo, los tacones de Jennifer resonando en el mármol pulido como golpes de martillo. María Elena nunca había pisado esa parte del edificio. Era un mundo diferente del sótano donde estaba el vestuario de los empleados de limpieza.
Aquí todo era lujoso, moderno, intimidante como un museo costoso. María está absolutamente segura de que habla japonés, porque si esto sale mal, el señor Thompson nos va a despedir en el acto. Jennifer abrió la puerta del baño ejecutivo, que era más grande que el apartamento compartido donde María Elena vivía con su hija en el Mission District. María Elena se miró en el espejo y vio el reflejo de una mujer de 39 años, cansada, con arrugas alrededor de los ojos que no existían 5 años atrás. El uniforme azul de la compañía de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había convertido: invisible, descartable, sin importancia. Estoy segura, Jennifer. Trabajé para una corporación japonesa durante 8 años. Era gerente regional de operaciones. Las palabras salieron antes de que María Elena pudiera arrepentirse de haberlas dicho. Jennifer se detuvo en medio del movimiento de abrir el armario con ropa de emergencia que la empresa mantenía para situaciones imprevistas. Se volteó lentamente, los ojos muy abiertos. ¿Usted era qué? Es una larga historia. Ahora necesitamos enfocarnos en la reunión. María Elena evitó entrar en detalles. No era momento de explicar cómo una ex ejecutiva se había convertido en empleada de limpieza, cómo una vida entera se había derrumbado en cuestión de meses. Jennifer sacó del armario un blazer gris oscuro, una blusa blanca y una falda de vestir. Póngase esto, rápidamente. Ya deben estar en la sala de juntas preguntando dónde estamos. Mientras María Elena se cambiaba, podía escuchar su propia respiración acelerada resonando en el baño lujoso. Hacía 5 años que no usaba ropa formal. 5 años que no participaba en una reunión corporativa. 5 años que no hablaba japonés profesionalmente. Era como volver a montar bicicleta después de un accidente grave que casi te mata. María, necesito saber la verdad. ¿Realmente entiende de negocios? Porque van a hablar sobre contratos, inversiones, términos técnicos que yo ni siquiera sé pronunciar. Jennifer estaba visiblemente nerviosa, claramente preocupada por las consecuencias si todo salía mal. María Elena ajustó el blazer y se miró en el espejo nuevamente. La transformación era impresionante, casi aterradora. De repente, ya no parecía una empleada de limpieza vestida de ejecutiva. Parecía una ejecutiva de verdad, como si los últimos 5 años hubieran sido solo una pesadilla prolongada. Jennifer, durante 8 años cerré contratos de decenas de millones de dólares. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Japón. Sé exactamente lo que estoy haciendo. María Elena respiró profundo, sintiendo algo dentro de ella despertar después de años dormido. Pero necesito 5 minutos sola, antes de la reunión, para prepararme mentalmente. No tenemos 5 minutos. Los japoneses están esperando, y Richard está teniendo un ataque de nervios. Jennifer, si quiere que haga esto correctamente, que salve a esta empresa del mayor fracaso de su historia, necesito esos 5 minutos. Confíe en mí. Jennifer vaciló, estudiando el rostro de María Elena. Había algo diferente en su postura, en su voz, en la forma como hablaba. Era como si una persona completamente diferente hubiera emergido desde dentro del uniforme de limpieza. 5 minutos, ni uno más. Jennifer salió corriendo, dejando a María Elena sola en el baño. María Elena se sentó en la silla de cuero y cerró los ojos. Necesitaba hacer un viaje en el tiempo. Necesitaba encontrar a María Elena Hernández Morales, que vivía en un apartamento elegante en Shibuya, que hablaba japonés todos los días, que negociaba con los grupos empresariales más grandes de Asia como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Nakamura Holdings en Tokio. Conocía bien el estilo de esa corporación. Eran conservadores, tradicionales, valoraban el protocolo y la elegancia por encima de todo. Hiroshi Nakamura, el CEO,
Era especialmente riguroso con la etiqueta empresarial. Cualquier desliz, cualquier demostración de amateurismo y la reunión estaría perdida antes de comenzar. María Elena abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era, aunque fuera por algunas horas, aunque eso significara tocar heridas que todavía sangraban. Del otro lado, Richard caminaba nerviosamente por el corredor como un león enjaulado. Michael estaba en la recepción tratando de entretener a los japoneses con café y conversación sobre tecnología, pero Richard sabía que hombres como Hiroshi Nakamura no tenían paciencia para rodeos. Venían a hacer negocios, no a socializar. «Richard, ¿estás seguro de esto?», Sara susurró cuando Jennifer regresó sin María Elena. «¿Apostar todo en una empleada de limpieza? ¿Y si no sabe realmente? ¿Y si es solo japonés básico de clases?» «Sara, ¿tienes alguna idea mejor? Porque acepto cualquier sugerencia en este momento». Richard estaba sudando a través de su traje de $2,500. Jennifer se acercó con una expresión que mezclaba sorpresa y nerviosismo. «Richard, necesito contarte algo». María dijo que era gerente regional de operaciones de una corporación japonesa durante 8 años. Richard dejó de caminar como si hubiera chocado con una pared invisible. «¿Qué? ¿Cómo así?» Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de dólares. «Richard, tal vez ella realmente sabe lo que está haciendo. Tal vez no sea solo una empleada de limpieza». Antes de que Richard pudiera procesar completamente esa información, María Elena apareció en el corredor. La transformación era tan dramática que por un segundo nadie la reconoció. El blazer gris oscuro caía perfectamente en los hombros. La postura estaba erguida, confiante. Ya no caminaba como alguien pidiendo disculpas por existir. Caminaba como alguien que sabía exactamente a dónde iba. «Señor Thompson», María Elena dijo, y hasta su voz sonaba diferente, más firme, más profesional, cargada de una autoridad que no combinaba con la imagen que ellos tenían de ella. «Estoy lista». Richard la estudió por un momento. Había algo en la presencia de ella que no había notado antes, algo que iba mucho más allá de ropa cara y postura erguida. Era una confianza natural, una elegancia que no se aprende en cursos ni se compra en tiendas. «María, antes de entrar a esa sala, necesito saber algo. ¿Realmente puede hacer esto? Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal...» María Elena lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin vacilar. «Señor Thompson, durante 8 años representé a una de las corporaciones tecnológicas más grandes de Japón en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas japoneses». La mandíbula de Richard literalmente cayó. «¿Qué corporación?» Sony Electronics, como gerente regional para toda Latinoamérica, reportaba directamente al consejo en Tokio. María Elena hizo una pausa, viendo el shock en los rostros de todos. «Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarlo». Sara susurró a Jennifer. «¿Cómo una ex gerente de Sony se convierte en empleada de limpieza? Eso no tiene sentido». María Elena escuchó el comentario, pero eligió no responder. No era momento para explicaciones. «Podemos ir». Los ejecutivos japoneses tradicionales, como los de Nakamura Holdings, no gustan de esperar, y cuanto más tiempo perdemos, más van a cuestionar nuestra seriedad. María Elena habló con autoridad natural. Richard asintió, todavía procesando la revelación. Caminaron hacia la sala de juntas, y María Elena podía sentir las miradas curiosas del equipo. Sabía que después de esta reunión, todo cambiaría para siempre. No habría forma de volver a ser invisible. No habría forma de fingir que era solo una empleada de limpieza común. La verdad tenía una forma cruel de salir a la luz en los momentos más inesperados. Cuando abrieron la puerta de la sala de juntas,
María Elena vio a 3 hombres elegantemente vestidos conversando en japonés. Hiroshi Nakamura, ahora con 65 años, cabello completamente gris, todavía tenía la postura aristocrática que ella recordaba de los tiempos de Tokio. Kenji Nakamura, alrededor de los 35, parecía impaciente mirando su reloj. Y había un tercer hombre que María Elena no reconocía, probablemente un abogado o consultor financiero. Nakamura-san, moushiwake gozaimasen, gochushitsu sasete itadakimashita. María Elena dijo en japonés perfecto, el acento tan natural que podría haber nacido en Tokio. Sus palabras formales expresaban disculpas sinceras por hacerlos esperar, usando el nivel de cortesía apropiado para ejecutivos de su estatura. Los 3 japoneses se voltearon simultáneamente. Hiroshi levantó las cejas, claramente sorprendido por la fluidez impecable. Kenji dejó de mirar el reloj. El tercer hombre la estudió con interés renovado. Era como ver un interruptor encenderse. María Elena ya no estaba hablando como una empleada de limpieza que sabía algunas palabras en japonés. Estaba hablando como alguien que vivió, trabajó y respiró esa cultura durante años. Richard estaba parado al lado de María Elena, completamente perdido en la conversación, pero impresionado con la naturalidad de ella. Era como si hubiera renacido frente a sus ojos, como si la persona que conocía desde hacía 3 años fuera solo una sombra de la mujer que estaba viendo ahora. Hiroshi se acercó y extendió la mano con el respeto que se da a un igual. La conversación continuó en japonés por varios minutos y Richard se dio cuenta de que no era solo traducción básica. María Elena estaba conduciendo una conversación social sofisticada, estableciendo rapport, haciendo exactamente lo que un negociador internacional experimentado haría. ¿Qué están conversando? Richard susurró a María Elena. Cuestiones sociales. Está comentando sobre la vista de la ciudad, elogiando la oficina, preguntando sobre mi formación. Es protocolo estándar. Me están evaluando para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios. María Elena respondió en voz baja, sin perder la sonrisa profesional. Kenji dijo algo en japonés que claramente indicaba impaciencia para comenzar los negocios. El señor Kenji quiere empezar la reunión. Tiene compromisos en Tokio pasado mañana temprano. María Elena tradujo. Richard se enderezó, tratando de recuperar algo de control de la situación. Perfecto. Comencemos entonces. María Elena se posicionó estratégicamente entre Richard y los japoneses, y por primera vez en 5 años se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No era solo sobre el idioma, era sobre entender culturas, facilitar negocios, construir puentes entre mundos diferentes. Richard comenzó su presentación en inglés, pausando después de cada frase para que María Elena tradujera, pero rápidamente se dio cuenta de que María Elena no estaba solo traduciendo palabra por palabra. Estaba mejorando, refinando, haciendo todo más elegante y persuasivo, como si estuviera traduciendo no solo el idioma, sino la intención misma detrás de las palabras. Cuando Richard mencionó números de facturación, María Elena no solo tradujo, ella contextualizó, explicó el mercado estadounidense, comparó con empresas japonesas que ellos conocían. Cuando él habló sobre planes de expansión, ella añadió detalles sobre regulaciones que demostraban conocimiento profundo del tema. Hiroshi hizo una pregunta compleja sobre impuestos estadounidenses, y María Elena no solo tradujo para Richard, ella respondió directamente, demostrando comprensión técnica que dejó al japonés visiblemente impresionado. María, Richard susurró durante una pausa cuando los japoneses conversaban entre ellos. No está solo traduciendo, está vendiendo mejor que yo. María Elena sonrió y era una sonrisa confiada que nadie del equipo estadounidense había visto antes.
Así es como se hacen negocios con japoneses, señor Thompson. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo. Traducción literal no es suficiente. La reunión continuó y Richard se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. María Elena no era solo una intérprete competente o incluso una ex ejecutiva disfrazada. Era una negociadora nata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado estadounidense como el japonés mejor que cualquier consultor que él había contratado. Y los japoneses claramente estaban impresionados. Kenji había dejado completamente de mirar su reloj. Hiroshi hacía anotaciones con interés genuino. El tercer hombre susurraba comentarios positivos que María Elena traducía con modestia estratégica. Cuando hicieron la primera pausa de la reunión, Hiroshi se acercó a María Elena y dijo algo que la hizo sonrojarse ligeramente. ¿Qué dijo? Richard preguntó curioso. María Elena vaciló por un momento. Dijo que raramente encuentra consultores con tanta sofisticación empresarial fuera de Japón y quiere saber dónde me descubrió usted. Richard miró a María Elena con una expresión completamente nueva. Durante 3 años, ella había sido prácticamente invisible para él. Ahora, en una mañana, se había transformado en la persona más valiosa de su empresa. María, cuando esta reunión termine, vamos a tener una conversación muy larga sobre quién realmente es usted. María Elena asintió, sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado. La empleada de limpieza invisible había desaparecido para siempre en el momento en que abrió la boca y habló japonés como una nativa. María Elena Hernández Morales estaba de vuelta en el mundo que alguna vez fue suyo y esta vez estaba determinada a no dejar que nadie la destruyera nuevamente. Cuando retornaron a la sala de juntas después de la pausa, algo fundamental había cambiado en la dinámica. Los japoneses ya no miraban a María Elena como una simple intérprete contratada de última hora. Había un respeto en sus ojos que Richard nunca había visto dirigido a ninguno de sus empleados. Hiroshi incluso había acercado una silla para que María Elena se sentara a la mesa en lugar de quedarse de pie detrás de Richard como los intérpretes usualmente hacían. Thompson-san, Hiroshi dijo en inglés pausado, su consultora es muy, como dicen ustedes, impresionante. María Elena tradujo automáticamente al español en su mente, pero respondió en inglés para Richard. El señor Nakamura dice que soy impresionante. Ella hizo una pausa estratégica, pero creo que se refiere a la presentación de la empresa en general, señor Thompson. Richard se dio cuenta de que María Elena estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego incluso cuando ella merecía el reconocimiento. Era un movimiento inteligente y diplomático que demostraba aún más su experiencia en negociaciones internacionales complejas. Genji abrió una carpeta de documentos y comenzó a hablar rápidamente en japonés, gesticulando con las manos de forma típica de los japoneses cuando discuten números. Era claramente algo importante, técnico, lleno de términos legales que harían que cualquier persona común se perdiera completamente. Richard esperó por la traducción, pero se sorprendió cuando María Elena respondió directamente en japonés, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. María, ¿qué está pasando? Por favor, manténgame informado. Richard susurró, comenzando a sentirse excluido de su propia reunión de negocios. Disculpe, señor. Kenji está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en 4 países diferentes para optimización fiscal. María Elena pausó organizando la información en su cabeza con la precisión de quien ya había visto estructuras similares cientos de veces. Pero hay algunos puntos problemáticos. La configuración que proponen puede crear complicaciones legales serias en Estados Unidos bajo las nuevas regulaciones del IRS.
Richard parpadeó varias veces confundido. ¿Cómo sabe eso? Porque ya estructuré inversiones similares cuando trabajaba en Japón. Esta configuración específica tuvo problemas con el IRS en 2019. Conozco al menos 4 empresas que tuvieron dolores de cabeza enormes con las autoridades fiscales por usar exactamente esta estructura. María Elena se volvió hacia Kenji y dijo algo en japonés que lo hizo dejar de hablar inmediatamente y consultar sus papeles con urgencia. Kenji respondió algo que claramente era una pregunta preocupada. María Elena confirmó con un gesto y continuó explicando en japonés. Richard veía al ejecutivo japonés más joven ponerse cada vez más interesado, haciendo anotaciones frenéticas de lo que María Elena decía, como si ella estuviera revelando información que podría salvar el negocio. «María, por el amor de Dios, dígame qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato». Richard estaba comenzando a sentirse como un espectador en su propia reunión millonaria. María Elena se volvió hacia él con una expresión que mezclaba disculpa y determinación profesional. «Señor Thompson, identifiqué 3 problemas graves en la estructura que propusieron. Si firmamos como está, usted podría tener problemas serios con el fisco estadounidense y japonés, multas que pueden llegar a millones». Ella mostró los papeles cubiertos de anotaciones técnicas. Sugerí algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones. Hiroshi dijo algo en japonés que hizo a Kenji sonreír y asentir positivamente, claramente impresionado. «¿Qué fue ahora?», Richard preguntó, sintiéndose completamente perdido. El señor Nakamura dijo que raramente encuentra consultores estadounidenses con conocimiento tan profundo de las regulaciones asiáticas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo. María Elena vaciló. También sugirió que me incluya permanentemente en el equipo que va a administrar esta alianza durante los próximos años. Richard sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. En 4 horas, su empleada de limpieza se había transformado en la consultora internacional que nunca supo que necesitaba. Y los japoneses, conocidos mundialmente por ser extremadamente exigentes y críticos, estaban claramente fascinados con ella. «Señor Thompson», María Elena continuó en voz baja, «¿puedo sugerir una pausa estratégica? Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que están proponiendo antes de continuar. Hay decisiones importantes que necesitan tomarse». Richard asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada a quien pagaba salario mínimo entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA de Stanford. «Nakamura-san, ¿podríamos hacer una pequeña pausa?». María Elena dijo a los japoneses en su japonés impecable, quienes asintieron educadamente. Salieron de la sala de juntas y Richard prácticamente arrastró a María Elena a su oficina, cerrando la puerta detrás de ellos con más fuerza de la necesaria. Jennifer, Michael y Sarah los siguieron, todos con expresiones que mezclaban curiosidad extrema y shock total. «María, ¿quién diablos es usted realmente?». Richard explotó tan pronto como la puerta se cerró, la voz cargada de frustración y fascinación. María Elena se sentó en la silla frente al escritorio de Richard, todavía manteniendo la postura erguida y profesional que había adoptado. Pero por primera vez, desde que se puso el blazer, él vio vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado completamente. «Mi nombre completo es María Elena Hernández Morales. Durante 11 años viví en Japón, donde construí una carrera que pensé duraría para siempre». Ella pausó, respirando profundo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas. 8 de esos años trabajé para Sony Electronics, como gerente regional de operaciones para toda Latinoamérica. Antes de eso, hice mi MBA en Keio University en Tokio,
y trabajé para otras 2 corporaciones tecnológicas japonesas. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el aire acondicionado funcionando. Jennifer había dejado de respirar. Michael estaba con la boca abierta como si hubiera visto un fantasma. Sara sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de ponerse de cabeza. ¿Cómo pasó de gerente de Sony a empleada de limpieza aquí? Richard preguntó, la voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia dolorosa detrás de esa transformación imposible. María Elena miró sus propias manos y por primera vez, Richard vio lágrimas formándose en sus ojos. Hace 5 años, mi esposo Takeshi fue arrestado en Japón por fraude corporativo y malversación de fondos. Era socio de una firma de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Ella pausó, el dolor visible en su rostro como una cicatriz fresca. Yo no sabía nada, vivía enfocada en mi trabajo, pero como estaba casada con él y teníamos cuenta bancaria conjunta, fui investigada también. Dios mío, Jennifer susurró, la mano cubriendo su boca. No fui acusada porque pudieron comprobar mi completa inocencia, pero el escándalo destruyó mi reputación de la noche a la mañana. Los medios japoneses no perdonan, y mi nombre se volvió sinónimo de sospecha. Incluso después de ser exonerada completamente, nadie quería contratarme. María Elena limpió una lágrima que insistía en escapar. Perdimos todo, casa, ahorros, inversiones, vida social. Takeshi está en prisión hasta hoy. Le faltan todavía 3 años. Richard se sentó pesadamente en su silla, el peso de la revelación golpeándolo como una avalancha. ¿Y por qué no buscó empleo en su área aquí en Estados Unidos? Lo intenté durante meses. Envié currículums a todas las corporaciones tecnológicas en Silicon Valley. Ofrecí mis servicios como consultora. Traté de explicar mi situación. María Elena respiró profundo, recomponiéndose con el profesionalismo que claramente era natural para ella. Pero cuando las empresas buscaban mi nombre en Internet, encontraban todas las noticias sobre el escándalo. Incluso, siendo comprobadamente inocente, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociada con fraude corporativo. Y siendo inmigrante mexicana, sin papeles en regla para trabajar profesionalmente, era aún más difícil. Michael negó con la cabeza, claramente emocionado por la injusticia de la situación. María, esto es absurdo. Usted es visiblemente competente. La vida no se preocupa por la competencia cuando necesitas comer y pagar renta al final del mes, Michael. María Elena se enderezó nuevamente recuperando la compostura. Mi hija Sofía tenía 12 años cuando regresamos a Estados Unidos. Necesitaba estabilidad, un lugar para vivir, comida en la mesa todos los días. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente y la empresa ofrecía seguro médico básico. Sara se acercó, claramente tocada por la historia. María, ¿qué exactamente está mal con la propuesta de los japoneses? Habló de problemas serios. María Elena tomó los papeles que había traído de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional, como si fuera capaz de separar completamente el dolor personal de la competencia técnica. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes japonesas, pero que aquí en Estados Unidos puede ser interpretada como evasión fiscal agresiva por el IRS. Especialmente bajo las nuevas regulaciones de 2023. Ella mostró puntos específicos en los documentos, hablando con la autoridad de quien había navegado esas aguas antes. Si el IRS decide auditar, ustedes pueden enfrentar multas de hasta 400% del valor invertido, además de procesos penales por evasión fiscal. Richard se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la gravedad de la situación. ¿Y usted sabe cómo resolver esto sin perder la inversión?
Sé exactamente cómo resolverlo. Necesito modificar 4 cláusulas específicas en los contratos e incluir 3 salvaguardas legales que hacen todo transparente. María Elena mostró sus anotaciones detalladas. Esto hace la inversión totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede hasta aumentar la seguridad jurídica para ambas partes. Jennifer miró los papeles por encima del hombro de Richard, tratando de entender la complejidad técnica. ¿Cómo puede estar tan segura de que esto va a funcionar? Porque estructuré inversiones prácticamente idénticas para Panasonic cuando expandieron operaciones en México y Brasil. Misma lógica fiscal adaptada a diferentes regulaciones nacionales. María Elena pausó mostrando una confianza que venía claramente de años de experiencia real. Y porque todavía mantengo contacto informal con algunos ex colegas que trabajan en las principales consultorías fiscales internacionales. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por las autoridades fiscales y cuáles son consideradas seguras. Richard la estudió por un largo momento, tratando de procesar completamente quién era la mujer sentada frente a él. María, usted no es solo una ex ejecutiva que cayó en desgracia. Es una especialista internacional en inversiones asiáticas en el mercado americano, una de las mejores que he visto. Era, Richard. Eso fue hace 5 años, mucho tiempo en el mundo corporativo. María Elena corrigió en voz baja, pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años. No, María. Conocimiento como el suyo no se pierde. Acaba de probar eso salvando un contrato de 850 millones que estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido. Richard se levantó, tomando una decisión que cambiaría todo. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocie directamente conmigo, no como intérprete, sino como consultora senior de la empresa. María Elena vaciló, el miedo antiguo volviendo a la superficie. Richard, no puedo hacer eso. Oficialmente soy su empleada de limpieza. Si los japoneses descubren la verdad... María, los japoneses ya se dieron cuenta de que no es una intérprete común. Nakamura tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Sabe reconocer competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo que esté en el papel. Richard caminó hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Y honestamente, después de lo que presencié hoy, creo que entiende más sobre este negocio específico que yo mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista claramente nerviosa. Señor Thompson, los japoneses están preguntando si pueden continuar. Dijeron que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora estadounidense. Richard y María Elena intercambiaron miradas significativas. La llamaron consultora, no intérprete. Richard observó. Porque ustedes me presentaron como intérprete, pero actué como consultora internacional. María Elena respondió con honestidad brutal. Para japoneses tradicionales como los Nakamura, la competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron. Entonces, démosles exactamente lo que quieren. Richard tomó la decisión final. María, termine esta reunión como la consultora internacional que realmente es. Cierre este negocio conmigo como socia, no como empleada. María Elena lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de volver a ser quien nació para ser. Terror de que todo pudiera derrumbarse nuevamente si algo salía mal. Richard, después de hoy no hay vuelta atrás. ¿Entiende eso, verdad? Richard sonrió por primera vez desde que la crisis comenzara. María, después de lo que hizo hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que sea exactamente quien siempre fue, la mejor negociadora internacional que he conocido. Cuando volvieron a la sala de juntas, María Elena
Ya no estaba tratando de esconderse detrás del papel de intérprete. Se sentó a la mesa como igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato de la historia de Thomson & Associates, con la elegancia y competencia que la habían convertido en leyenda en las corporaciones japonesas. Y por primera vez en 5 años, María Elena Hernández Morales volvió a ser exactamente quien nació para ser, una ejecutiva brillante, cerrando negocios de cientos de millones, con la naturalidad de quien nunca debería haber parado. 4 horas después, cuando los japoneses finalmente se levantaron de la mesa de juntas, Richard sabía que acababa de presenciar algo histórico. No solo habían cerrado el contrato original de $850 millones, sino que María Elena había estructurado una alianza mucho más amplia que incluiría 3 proyectos adicionales durante los próximos 24 meses. El valor total llegaba a $1.3 mil millones. Hiroshi se acercó a María Elena y apretó su mano con el respeto profundo que solo los japoneses dan a alguien que realmente los impresiona. Hernández-san, fue un placer trabajar con alguien de su calibre. Raramente encontramos esta combinación de conocimiento técnico y elegancia comercial. Kenji añadió en inglés pausado pero sincero. Transformaron una buena inversión en una oportunidad excepcional. Nuestro equipo en Tokio quedará muy impresionado. El tercer hombre, que María Elena había descubierto ser el director financiero del grupo, entregó su tarjeta personal. Hernández-san, si algún día considera regresar al mercado asiático, nos gustaría mucho conversar sobre oportunidades. Después de que los japoneses se fueron, prometiendo regresar la siguiente semana con la documentación final, Richard se quedó a solas con María Elena en la sala de juntas. El silencio estaba cargado de tensión, realización y un cambio irreversible que ambos podían sentir en el aire. María, Richard dijo finalmente, aflojando la corbata por primera vez en el día. En 5 horas acaba de cerrar el mayor negocio de la historia de mi empresa. No solo salvó un contrato que podría haberme arruinado, sino que lo transformó en algo mucho mayor de lo que soñé. Él pausó, buscando las palabras correctas. E hizo eso usando conocimiento y experiencia que ni sabía que existían a metros de distancia de mí durante 3 años. María Elena estaba guardando los documentos en la carpeta, evitando mirar directamente a él. Ahora que la adrenalina de la negociación había pasado, la realidad de lo que había sucedido se estaba instalando. Ya no era la empleada de limpieza invisible, no había forma de volver atrás. Hice lo que necesitaba hacerse, Richard, nada más. Deja de llamarme señor Thompson. Después de lo que pasó hoy, creo que podemos ser Richard y María Elena. Él se sentó pesadamente en la silla, el peso del día finalmente golpeándolo. María Elena, necesito hacer una pregunta directa y quiero una respuesta completamente honesta. María Elena finalmente lo miró, preparándose para lo que vendría. ¿Por qué nunca me dijo quién realmente era? ¿Por qué aceptó trabajar como empleada de limpieza cuando claramente es una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido? María Elena suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando ese peso durante años. Richard, cuando estás desesperada, cuando necesitas poner comida en la mesa de tu hija y pagar renta al final del mes, el orgullo es un lujo que no puedes darte. Ella pausó, mirando por la ventana hacia la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada más. Y honestamente, después de perder todo en Japón, de ver mi nombre asociado con escándalo en todos los periódicos, ya no tenía más confianza en mi capacidad profesional. Comencé a creer que tal vez no era tan buena como pensaba. Y hoy, ¿cómo se siente después de impresionar a algunos de los inversionistas más sofisticados de Asia? María Elena sonrió, y fue una sonrisa verdadera, llena de una emoción que no sentía hacía años.
Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 5 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Richard se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo, donde miles de personas luchaban todos los días para sobrevivir, para reconstruir, para encontrar su lugar en el mundo. María Elena, tengo una propuesta para hacer. En realidad, tengo varias propuestas. María Elena esperó en silencio, el corazón latiendo más rápido. Primera opción. Acepta una de las ofertas que ciertamente van a llegar de los japoneses. Se convierte en consultora internacional independiente. Gana mucho dinero. Reconstruye completamente su carrera en el mercado asiático. Richard se volvió hacia ella. Segunda opción. Se convierte en mi socia en Thompson & Associates. Comandamos juntos esta expansión internacional y todas las otras que vengan. María Elena parpadeó varias veces, segura de que había escuchado mal. ¿Socia? María Elena, después de lo que presencié hoy, tengo absoluta certeza de que conoce mercados internacionales infinitamente mejor que yo. Tiene contactos, experiencia, credibilidad y claramente el talento para transformar una empresa regional estadounidense en un jugador internacional. Richard se acercó a la mesa. Estoy ofreciendo sociedad del 30% de la empresa, más participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traiga. La mandíbula de María Elena literalmente cayó. Durante 5 años había limpiado oficinas y soñado con una segunda oportunidad. Ahora, de repente, le estaban ofreciendo una sociedad en una empresa que acababa de cerrar el mayor contrato de su historia. Richard, no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. Apenas me conoce. María Elena, hoy salvó a mi empresa de un contrato que podría haber resultado en procesos penales y multas millonarias. Después transformó un negocio de 850 millones en una alianza de 1.3 mil millones. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Richard sonrió genuinamente. Además, tengo la fuerte sensación de que con usted como socia, esos 1.3 mil millones de los japoneses son solo el comienzo de algo mucho mayor. María Elena se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad donde había recomenzado su vida hace 5 años. Una ciudad que la había recibido como refugiada y ahora estaba ofreciendo una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Por algunos minutos se quedó en silencio, procesando la magnitud de la propuesta. Sociedad significaba seguridad financiera para ella y Sofía. Significaba reconocimiento profesional. Significaba que finalmente podría usar todo su conocimiento y experiencia sin esconderse. Richard, ¿puedo hacer una contrapropuesta? Por supuesto. Acepto la sociedad, pero con 3 condiciones no negociables. María Elena se volvió hacia él con la determinación que Richard estaba aprendiendo a reconocer. Primera, quiero que todos los empleados de limpieza y servicios generales de esta empresa tengan sus salarios revisados y aumentados en al menos 40%. Si yo puedo pasar de empleada de limpieza a socia, otros también merecen oportunidades y reconocimiento. Richard asintió inmediatamente, impresionado con su generosidad y conciencia social. Estoy completamente de acuerdo. Y la segunda condición. Quiero establecer un programa de becas de estudio para hijos de empleados. La educación cambia vidas y quiero que la empresa sea parte de esa transformación. María Elena pausó. Sofía consiguió beca en UC Berkeley para ingeniería. Pero sé cuántas familias aquí luchan para dar educación de calidad a sus hijos. Perfecto. Vamos a crear el programa María Elena Hernández de becas de estudio. ¿Y la tercera condición? María Elena sonrió, y había algo travieso en esa sonrisa que Richard no esperaba. Quiero una semana para entrenar a mi reemplazo en limpieza. No puedo dejar el trabajo a la mitad. Richard rió, genuinamente divertido y tocado por su humildad. María Elena,
Acaba de cerrar un negocio de 1,3 mil millones de dólares y está preocupada por entrenar a una empleada de limpieza. Richard, algo que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto. María Elena extendió la mano. Entonces, ¿tenemos un trato? Richard apretó su mano sabiendo que estaba sellando no solo una asociación empresarial, sino una amistad que cambiaría ambas sus vidas para siempre. Tenemos un trato. Y María Elena, bienvenida de vuelta al mundo donde siempre perteneció. Afuera de la sala de juntas, Jennifer, Michael y Sarah esperaban ansiosos para saber el resultado. Cuando Richard y María Elena salieron, ambos sonriendo, supieron que algo extraordinario había sucedido. Equipo, Richard anunció para el grupo reunido. Quiero presentar oficialmente a María Elena Hernández Morales, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Thompson & Associates. El silencio que siguió fue roto por Jennifer, quien comenzó a aplaudir. En segundos, toda la oficina estaba aplaudiendo. Empleados salieron de sus oficinas para ver qué estaba pasando, y la noticia se esparció por el edificio como fuego. María Elena estaba emocionada, pero también un poco asustada con la atención. Durante 5 años se había escondido, se había vuelto invisible. Ahora, de repente, era el centro de atención de toda una empresa. María Elena, Sarah se acercó. Esto es increíble, te mereces cada reconocimiento. Michael añadió, siempre supe que había algo especial en ti. La forma como observabas las reuniones, cómo entendías las conversaciones, ahora todo tiene sentido. Jennifer, quien había ayudado a María Elena a transformarse horas antes, tenía lágrimas en los ojos. María Elena, estoy tan feliz por ti. Vas a revolucionar esta empresa. Esa tarde, María Elena se mudó a una oficina en el piso 40, con vista panorámica de San Francisco Bay. Sentada en su nuevo escritorio, mirando documentos de otros proyectos internacionales que ya estaban llegando, se permitió sentir algo que no sentía hacía 5 años. Esperanza genuina en el futuro. Su teléfono sonó. Era Sofía llamando desde la universidad. Mamá, no vas a creer lo que estoy escuchando aquí en la universidad. Todo el mundo está hablando de una historia sobre una empleada de limpieza que se convirtió en socia de una empresa después de cerrar un contrato millonario. Están diciendo que es demasiado inspirador para ser verdad. María Elena rió, dándose cuenta de que la historia ya se estaba esparciendo. Hija, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad? María Elena miró por la ventana de su nueva oficina, viendo la ciudad extenderse hasta el horizonte. Sí, Sofía, es sobre nosotras, sobre recomenzar, sobre nunca desistir, incluso cuando todo parece perdido. Cuando colgó el teléfono, María Elena se permitió llorar por primera vez en 5 años. Pero no eran lágrimas de tristeza o frustración, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una mujer que había encontrado su camino de vuelta a casa. María Elena Hernández Morales ya no era la empleada de limpieza invisible que limpiaba oficinas en silencio. Era socia de Thompson & Associates, una de las negociadoras internacionales más respetadas de la costa oeste, y una mujer que había probado que las segundas oportunidades realmente existen. A veces vienen cuando menos las esperas, disfrazadas de crisis. Y a veces, para encontrarlas, necesitas tener el coraje de mostrar quién realmente eres, incluso cuando el mundo entero dijo que ya no tenías valor. María Elena había encontrado ese coraje y ahora, finalmente, estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. 6 meses después, 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, María Elena estaba en su oficina en el piso 40, revisando los contratos de 5 nuevos proyectos internacionales que llegaron solo esa semana.
El escritorio de cristal estaba cubierto de documentos en inglés, español y japonés, evidencia concreta de cómo Thomson & Associates se había transformado desde que ella se convirtió en socia. Pero esa mañana de lunes, María Elena no podía concentrarse completamente en los números. Estaba mirando por la ventana, observando el movimiento de la ciudad, todavía procesando la velocidad con que su vida había cambiado. Hace 6 meses llegaba al trabajo a las 5 de la mañana cargando productos de limpieza. Hoy tenía 4 asistentes, un salario que multiplicaba por 25 lo que ganaba antes y reuniones programadas con CEOs de empresas multinacionales. Un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Lisa, su asistente ejecutiva principal, una joven de 26 años, graduada en negocios internacionales por UCLA, que hablaba 5 idiomas y había trabajado en consultorías internacionales antes de unirse al equipo que María Elena estaba construyendo. María Elena, llegaron 3 propuestas más esta mañana. Una del grupo alemán Volkswagen, otra de un conglomerado coreano que quiere invertir en el sector de energía renovable y una tercera de una corporación china interesada en tecnología de inteligencia artificial. Lisa colocó las carpetas organizadas sobre la mesa. Y Richard quiere hablar contigo cuando tengas un momento. Dijo que es sobre algo importante. María Elena sonrió, ajustando los lentes que había vuelto a usar desde que retomó la vida ejecutiva. Dile a Richard que estoy libre ahora. Y Lisa, ¿puedes reprogramar mi reunión de las 3? Quiero revisar estas propuestas con calma antes de tomar cualquier decisión. Lisa asintió y salió, dejando a María Elena sola una vez más. Ella tomó la primera carpeta, pero antes de abrirla se permitió un momento de reflexión. La transformación no había sido solo profesional. Su vida personal también estaba completamente diferente. Sofía, ahora en 2º año de ingeniería en UC Berkeley, estaba floreciendo como nunca antes. La beca de estudios que la empresa había creado le permitió dedicarse completamente a sus estudios y sus calificaciones estaban entre las mejores de la clase. Más importante, había recuperado la confianza en sí misma y en el futuro. María Elena se había mudado a un apartamento amplio en Pacific Heights, con 3 dormitorios y una vista hermosa de la bahía. Sofía tenía su propia oficina para estudiar y María Elena había montado un home office completo para los días en que necesitaba trabajar desde casa. Era una vida que ni soñaba ser posible nuevamente. Su teléfono sonó, interrumpiendo las reflexiones. Era una llamada internacional. María Elena Hernández Morales. Ella atendió en el modo profesional que había retomado naturalmente. Hernández-san, Nakamura Hiroshi Desu. La voz del CEO japonés sonaba alegre y familiar. Nakamura-san, qué sorpresa. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarlo? Hiroshi continuó en japonés, pero María Elena traducía mentalmente para sí misma mientras escuchaba. Estaba llamando para invitarla a una conferencia internacional sobre inversiones tecnológicas en Asia que sucedería en Tokio el próximo mes. Querían que ella fuera la ponente principal representando el mercado estadounidense. Es un honor enorme, Nakamura-san, pero necesito conversar con mi socio antes de confirmar. María Elena respondió diplomáticamente. Mochirón, pero Hernández-san, ¿puedo decir algo? En los últimos 6 meses, usted se ha convertido en una referencia en el mercado asiático para inversiones en América. Su nombre es respetado en los mejores círculos empresariales de Tokio. Cuando colgó, María Elena se quedó algunos minutos absorta. 6 meses atrás, su nombre estaba asociado con escándalo y desgracia. Ahora, aparentemente, era sinónimo de competencia y éxito. La vida tenía una forma peculiar de dar vueltas completas. Richard tocó la puerta y entró sin esperar respuesta, como se había vuelto costumbre entre ellos.
La asociación había evolucionado para una amistad genuina, basada en respeto mutuo y confianza absoluta. María Elena, pareces pensativa. ¿Algún problema? Richard se sentó en el sillón frente a su escritorio, cargando una carpeta que parecía importante. Nada problemático. Hiroshi Nakamura acaba de llamar desde Tokio. Quiere que presente una ponencia en una conferencia internacional sobre inversiones tecnológicas en Asia. María Elena sonrió. Aparentemente, en los últimos meses me convertí en una referencia en el mercado asiático. Richard se rió. María Elena, siempre fuiste una referencia. Solo necesitabas una oportunidad para demostrarlo nuevamente. Él abrió la carpeta que traía. Y hablando de oportunidades, hay una propuesta que puede interesarte. María Elena se inclinó hacia adelante curiosa. Llegó una propuesta de Samsung Electronics. Están estructurando una joint venture con empresas estadounidenses para desarrollo de semiconductores de próxima generación. Es un proyecto de $18.000 millones. Richard pausó para dejar que el número hiciera efecto. Y quieren específicamente a Thomson & Associates como consultora, contigo liderando las negociaciones. María Elena sintió el corazón acelerar. $18.000 millones sería el mayor proyecto en la historia de la empresa y potencialmente uno de los mayores contratos de consultoría internacional jamás cerrados en Estados Unidos. Richard, esto es gigantesco. ¿Estás seguro de que están hablando específicamente de mí? Dijeron textualmente que quieren la exgerente de Sony que impresionó a los japoneses y está revolucionando el mercado estadounidense de consultoría internacional. Richard sonrió. Tu reputación llegó hasta Corea del Sur. María Elena se levantó y caminó hasta la ventana, tratando de procesar la magnitud de la oportunidad. 6 meses atrás, limpiaba baños ejecutivos. Ahora, las mayores corporaciones tecnológicas de Asia querían contratarla para los proyectos más importantes de la década. Richard, aceptar un proyecto de ese tamaño significa expandir drásticamente nuestra operación. Vamos a necesitar contratar más consultores, abrir oficinas en otras ciudades, tal vez incluso en el extranjero. Lo sé, y estoy preparado para eso. Richard se levantó también. María Elena, cuando te ofrecí la sociedad, sabía que transformarías esta empresa, pero ni yo imaginaba que sería tan rápido y tan grande. María Elena se volvió hacia él. Richard, necesito ser honesta. Un proyecto como ese va a atraer atención internacional. Mi pasado en Japón, el escándalo con Takeshi, todo puede salir a la luz nuevamente. Richard la estudió por un momento. María Elena, ¿tienes miedo? No exactamente miedo, pero preocupación. Construimos algo hermoso aquí, una reputación sólida. No quiero que el pasado perjudique lo que conquistamos. Richard caminó hasta ella y puso una mano en su hombro de forma paternal. María Elena, enfrentaste lo peor que la vida puede ofrecer y saliste más fuerte. Perdiste todo y reconstruiste una carrera incluso mejor. Si alguien intenta usar tu pasado contra ti, va a descubrir que ya no eres la misma mujer vulnerable de hace 5 años. María Elena asintió, sintiendo la confianza volver. Tienes razón. Y además, la verdad siempre estuvo de nuestro lado. Nunca hice nada malo. Exactamente. Y ahora tienes una empresa sólida, una reputación impecable en Estados Unidos y amigos poderosos que te apoyan. Richard volvió para la carpeta. Entonces, ¿qué piensas? ¿Aceptamos el desafío de Samsung? María Elena miró una vez más por la ventana, viendo la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada y que ahora estaba ofreciendo la mayor oportunidad de su carrera. Aceptamos, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte de los honorarios de ese proyecto sea destinada a expandir nuestro programa de becas de estudio.
Si vamos a crecer, quiero que nuestra responsabilidad social crezca junto. Richard sonrió una vez más impresionado con su generosidad. Hecho, vamos a destinar el 7% de los honorarios netos para becas de estudio. Pasaron las próximas 3 horas planeando la expansión de la empresa. Discutieron la necesidad de contratar al menos 15 nuevos consultores, abrir una oficina en Seattle para estar más cerca de las empresas tecnológicas de la costa oeste y posiblemente establecer una representación en Tokio para facilitar los negocios asiáticos. María Elena, hay algo más. Richard dijo cuando estaban terminando. Recibí una llamada de The Wall Street Journal. Quieren hacer un artículo de portada sobre ti para la sección de negocios. De empleada de limpieza a ejecutiva, la mujer que está cambiando el mercado estadounidense de consultoría internacional. María Elena vaciló. Richard, no sé si estoy lista para ese tipo de exposición. María Elena, quieras o no, te convertiste en un símbolo, una prueba de que Estados Unidos tiene talentos excepcionales entre sus inmigrantes y que las segundas oportunidades realmente existen. Richard se inclinó hacia adelante. Tu historia puede inspirar a miles de personas que están pasando por dificultades. María Elena pensó por un momento. Durante 5 años se había escondido, avergonzada del pasado y con miedo del futuro. Tal vez era hora de asumir completamente quién se había convertido. Está bien, pero quiero que el artículo incluya información sobre nuestro programa de becas de estudio. Si voy a ser un símbolo, que sea un símbolo útil. Esa tarde, María Elena tuvo su primera entrevista para un medio nacional en 5 años. El periodista quedó fascinado con su historia, haciendo preguntas sobre su trayectoria en Japón, la caída, la reconstrucción en Estados Unidos y los planes futuros. Señora Hernández, el periodista preguntó al final, ¿qué consejo daría a personas que perdieron todo y piensan que ya no tienen futuro? María Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Diría que a veces necesitamos descender al fondo del pozo para descubrir nuestra verdadera fuerza, que la competencia real nunca se pierde, solo queda dormida esperando la oportunidad correcta. Y que las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro y mucha humildad. Cuando la entrevista terminó, María Elena se sintió liberada. Por primera vez en años, había hablado abiertamente sobre su historia sin vergüenza ni miedo. Había asumido completamente su jornada con todas las caídas y victorias. Al final del día, cuando estaba organizando el escritorio para irse, María Elena encontró una foto que Sofía le había dado semanas antes. Era una foto de las dos el día de la graduación de high school de Sofía, pocos meses después de que regresaron de Japón. Ambas estaban delgadas, cansadas, pero sonriendo. Ella colocó la foto al lado de otra, más reciente, tomada en la fiesta de celebración cuando se convirtió en socia. Sofía estaba radiante, confiante, llena de planes para el futuro. La transformación de ambas era evidente. María Elena sonrió, guardó los documentos en la carpeta y se preparó para ir a casa. En el auto llamó a Sofía. «Hija, ¿cómo fue el día en la universidad?» «Mamá, increíble». La profesora de negocios internacionales comentó sobre una ejecutiva estadounidense de origen mexicano que está ganando reconocimiento en Asia por proyectos de tecnología. Cuando dijo el nombre María Elena Hernández, casi grité, «¡Esa es mi mamá!». María Elena rió, sintiendo el corazón llenarse de orgullo y felicidad. «Sofía, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, mamá». Hoy aceptamos un proyecto de $18,000 millones con Samsung. Va a ser el mayor de nuestra historia. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Mamá, eres increíble. En 6 meses pasaste de empleada de limpieza a consultora de proyectos multimillonarios. Esto es surreal». «Sofía,
Nada de esto sería posible sin ti. Me diste fuerza para continuar cuando quería desistir. Me recordaste todos los días que vale la pena luchar por el futuro. Cuando colgó, María Elena estaba llegando a casa. El apartamento en Pacific Heights estaba iluminado, acogedor, lleno de la vida que había reconstruido ladrillo por ladrillo. Sofía estaba en la sala estudiando, los libros esparcidos sobre la mesa de centro. «Mamá, ¿cómo fue el día de la nueva ejecutiva más famosa de Estados Unidos?» Sofía se levantó para abrazarla. «Fue un día de decisiones importantes, hija. Decisiones que van a definir nuestro futuro durante los próximos años». Cenaron juntas, conversando sobre los planes de Sofía para los próximos semestres, sobre la posibilidad de que hiciera un intercambio en Japón, sobre los sueños que ahora eran nuevamente posibles. Más tarde, cuando Sofía estaba en su cuarto estudiando, María Elena se sentó en el balcón del apartamento mirando las luces de la ciudad. Pensó en Takeshi, todavía en prisión en Japón, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia ni rencor. Sentía solo indiferencia y gratitud por haber encontrado fuerza para recomenzar. Pensó en todos los empleados de limpieza que todavía trabajaban en el edificio de Thompson and Associates y en el programa de becas que estaba cambiando la vida de sus familias. Pensó en Richard, quien había apostado por ella cuando ni ella misma creía más en sí misma. Y pensó en el futuro que se extendía adelante, lleno de posibilidades que 6 meses atrás parecían imposibles. María Elena Hernández Morales ya no era la mujer destruida que había regresado de Japón 5 años antes. Ya no era la empleada de limpieza invisible que limpiaba oficinas en silencio. Era una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre orgullosa y una mujer que había probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de agarrarla. 1 año después, el reconocimiento final. 1 año después de la reunión que cambió todo para siempre, María Elena estaba en el escenario principal del Centro de Convenciones de San Francisco, delante de una audiencia de 2.000 empresarios, inversionistas y ejecutivos. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales y había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional. Pero hoy no era solo otra conferencia más. Era el día en que recibiría el premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Estadounidense de Ejecutivos, por el trabajo excepcional que había desarrollado en Thompson and Associates y por el impacto que causó en el mercado estadounidense de consultoría internacional. María Elena ajustó el micrófono y miró a la audiencia. En la primera fila, Sofía estaba sentada con una sonrisa orgullosa que iluminaba todo su rostro. Al lado de ella, Richard, quien se había convertido en mucho más que un socio, era prácticamente un hermano mayor. Jennifer, Michael y Sarah también estaban allí, representando el equipo que había crecido de 25 a 180 empleados en el último año. Hace exactamente 18 meses, comenzó, la voz firme resonando por el auditorio. Yo trabajaba como empleada de limpieza en un edificio corporativo en el centro de San Francisco. Llegaba a las 5 de la mañana, limpiaba oficinas, vaciaba basuras y trataba de ser invisible, no porque tuviera vergüenza del trabajo, sino porque tenía vergüenza de quien pensaba que me había convertido. Un murmullo recorrió la audiencia. Incluso quienes conocían su historia quedaban impresionados con la honestidad brutal de ella. Hoy, exactos 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de $4.5 mil millones. Creamos 400 empleos directos, establecimos alianzas con 22 países y nuestro programa de becas de estudio ya benefició a más de 1.200 familias. La audiencia explotó en aplausos, pero María Elena levantó la mano pidiendo silencio. Pero no estoy aquí para hablar sobre números.
Estoy aquí para hablar sobre algo mucho más importante, sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad del trabajo y sobre cómo Estados Unidos desperdicia talentos todos los días, simplemente porque no sabemos mirar más allá de las apariencias. María Elena pausó, dejando que las palabras hicieran efecto. Durante 5 años fui solo una estadística más. Una inmigrante mexicana que regresó sin recursos, una mujer de mediana edad compitiendo por empleos con personas mucho más jóvenes, una profesional altamente calificada que el mercado había descartado por asociación con escándalo. Su voz se volvió más intensa. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que tal vez son exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida forzó a aceptar cualquier trabajo disponible? El silencio en el auditorio era absoluto. María Elena podía ver personas en la audiencia mirándose unas a otras, claramente reflexionando sobre la pregunta. Yo tuve suerte, mucha suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando una crisis forzó a mi jefe a descubrir quién yo realmente era. María Elena miró directamente a Richard. Pero ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, esperando apenas una oportunidad de mostrar su valor? María Elena contó entonces su historia completa. La carrera en Japón, el escándalo que no fue culpa suya, el regreso a Estados Unidos, los años de limpieza y finalmente la oportunidad que lo cambió todo. Habló sobre el miedo, la vergüenza, la sensación de inutilidad, pero también sobre resistencia, esperanza y la importancia de nunca desistir completamente de uno mismo. La lección más importante que aprendí, María Elena dijo acercándose al final de la ponencia, es que la competencia real nunca se pierde. Puede quedarse dormida, escondida, subutilizada, pero está siempre allí esperando la oportunidad de resurgir. Y que a veces, para encontrar esa oportunidad, necesitamos aceptar comenzar desde cero, trabajar duro y mantener nuestra dignidad intacta, independientemente de lo que estemos haciendo. La audiencia se levantó en una ovación que duró 7 minutos. María Elena vio lágrimas en los ojos de muchas personas, vio ejecutivos obviamente emocionados, vio jóvenes profesionales tomando notas como si cada palabra fuera preciosa. Después de la ponencia, durante la ceremonia de premiación, María Elena subió nuevamente al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año. El presidente de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos leyó una declaración que la hizo sonrojar. María Elena Hernández Morales representa lo mejor del empresariado estadounidense. Competencia técnica excepcional, visión estratégica internacional, responsabilidad social genuina y una capacidad extraordinaria de transformar la adversidad en oportunidad. En 18 meses, no solo reconstruyó su propia carrera, sino que revolucionó el mercado estadounidense de consultoría internacional e inspiró a miles de profesionales en todo el país. Cuando María Elena sostuvo el trofeo, pesado y elegante, sintió que estaba sosteniendo mucho más que un reconocimiento profesional. Estaba sosteniendo la prueba física de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades para quien tiene el coraje de agarrarlas. Después de la ceremonia hubo un cóctel donde María Elena fue abordada por decenas de personas, ejecutivos queriendo alianzas, jóvenes profesionales pidiendo consejos, periodistas queriendo entrevistas, pero las conversaciones que más la tocaron fueron con empleados de diversos sectores que se acercaron para contar sus propias historias de recomienzo. «Señora Hernández», dijo una mujer de 48 años, «soy gerente de recursos humanos de una corporación multinacional. Después de escuchar su ponencia, voy a revisar nuestros procesos de contratación.
¿Cuántos talentos tal vez estemos perdiendo por prejuicio? Un joven ejecutivo se acercó nerviosamente. María Elena, mi padre es conserje de un edificio comercial, pero tiene formación en contabilidad. Hace 12 años no consigue empleo en el área. Su historia me hizo darme cuenta de que tal vez pueda ayudarlo de una forma diferente. Era exactamente el impacto que María Elena esperaba causar. Más tarde esa noche, María Elena, Sofía y Richard cenaron juntos en un restaurante elegante para celebrar. La conversación fluía entre planes futuros, memorias de los últimos meses y reflexiones sobre cómo todo había cambiado. «Mamá», Sofía dijo durante el postre, «hoy me di cuenta de algo. No solo reconstruiste tu carrera, te convertiste en una persona incluso mejor de lo que eras antes de que todo se derrumbara». María Elena miró a su hija sorprendida. «¿Por qué piensas eso?» «Porque antes en Japón eras competente y exitosa, pero tal vez un poco distante de la realidad de quien lucha para sobrevivir. Ahora eres competente, exitosa y completamente conectada con las dificultades de las personas comunes». Sofía pausó. «Usas tu éxito para ayudar a otros. Eso es mucho más poderoso». Richard asintió. «Sofía tiene razón. María Elena, no te convertiste solo en una ejecutiva excepcional, sino en una líder que entiende responsabilidad social de verdad». María Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud. «Ustedes dos son la razón por la cual conseguí llegar hasta aquí. Sofía, me diste propósito en los momentos más difíciles. Richard, me diste la oportunidad cuando nadie más lo haría. ¿Y tú?». Richard respondió. «Transformaste esa oportunidad en algo mucho mayor de lo que jamás imaginé posible». 2 meses después, María Elena estaba en Tokio, en la oficina de Nakamura Holdings, firmando un contrato para establecer una joint venture permanente entre las dos empresas. Thomson & Associates abriría oficina en Tokio y Nakamura establecería operaciones permanentes en Silicon Valley. Hiroshi Nakamura, ahora con 66 años, observaba la firma con satisfacción evidente. Hernández-san, cuando la conocimos hace 2 años, sabíamos que estábamos en presencia de alguien especial, pero ni imaginábamos que se convertiría en una de las ejecutivas más respetadas de América. Nakamura-san, mucho de esto solo fue posible por la confianza que ustedes depositaron en mí desde el primer momento». Kenji Nakamura, que estaba acompañando la reunión, añadió. «María Elena, en 2 años probó que Estados Unidos tiene algunos de los mejores talentos empresariales del mundo. Estamos ansiosos para expandir nuestras inversiones en el país». Cuando María Elena salió de la oficina de Nakamura Holdings, caminó por las calles de Tokio, donde había vivido durante 11 años. Era extraño estar de vuelta, pero no como la refugiada quebrada que había partido 5 años antes. Estaba volviendo como una ejecutiva respetada, cerrando negocios internacionales, representando a Estados Unidos en los más altos niveles corporativos. Pasó por el edificio donde vivía con Takeshi, ahora ocupado por otras personas. Sintió una punzada de nostalgia, pero no de tristeza. Era nostalgia por la persona joven y ambiciosa que había sido, pero también gratitud por la mujer más sabia y fuerte en que se había convertido. Esa noche en su hotel, María Elena recibió una llamada inesperada. Era Takeshi, llamando desde la prisión. «María Elena, vi las noticias sobre ti. Estoy impresionado con lo que conseguiste». María Elena respiró profundo antes de responder. «Takeshi, ¿qué quieres? Quiero disculparme por todo, por haber destruido nuestra vida, por haber puesto a ti y Sofía en una situación imposible». La voz de él sonaba genuinamente arrepentida. «Y quiero que sepas que estoy orgulloso de la forma como reconstruiste todo». María Elena se quedó en silencio por un momento. Durante 5 años había esperado por esa disculpa. Ahora que llegaba,
se daba cuenta de que ya no la necesitaba más. Takeshi, acepto tus disculpas, pero nuestra vida juntos terminó hace mucho tiempo. Espero que encuentres tu propio camino cuando salgas de prisión. María Elena, ¿puedo preguntar algo? ¿Eres feliz ahora? María Elena miró por la ventana del hotel, viendo las luces de Tokio brillar en la noche. Soy más feliz de lo que jamás fui, Takeshi. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Cuando colgó, María Elena se sintió completamente liberada del pasado. Takeshi era solo una memoria ahora, una lección aprendida, un capítulo cerrado. En el vuelo de vuelta a Estados Unidos, María Elena revisó los documentos del nuevo contrato y planeó los próximos pasos de la expansión internacional. Thompson & Associates se estaba convirtiendo en una de las principales consultorías de América, con oficinas en Estados Unidos, Japón y planes para abrir operaciones en Corea del Sur y Alemania. Pero más importante que el crecimiento empresarial, María Elena sabía que había encontrado su verdadero propósito: usar su éxito para crear oportunidades para otros, romper prejuicios sobre valor profesional y probar que las segundas oportunidades realmente existen. Cuando el avión aterrizó en San Francisco, Sofía estaba esperando en el aeropuerto, con un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba todo el terminal. «Mamá, bienvenida de vuelta a tu verdadero hogar». María Elena abrazó a su hija, sintiendo que finalmente había encontrado no solo éxito profesional, sino paz interior. Había pasado de empleada de limpieza invisible a ejecutiva internacional respetada, pero más importante, se había convertido en un ejemplo vivo de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de agarrarla. María Elena Hernández Morales ya no era la mujer que había perdido todo en Japón. Era la mujer que había reconstruido todo en Estados Unidos y que ahora estaba lista para conquistar el mundo nuevamente. Pero esta vez, en sus propios términos, con su propia fuerza y con la sabiduría que solo viene de quien ya tocó el fondo y encontró fuerzas para subir. El viaje de vuelta a la cima estaba completo y el futuro, por primera vez en años, parecía infinitamente prometedor.